Claro, las fuerzas son vectores, ¿sí? Son ¿cómo decirlo? Conjunto de puntos geométricos, ¿sí? Que Ajá. tienen una intensidad en su conjunto, sería lo que se llamamos norma o módulo de un vector, tiene dirección y tiene sentido, ¿sí? Sí. Entonces, espera, a ver, vamos a Bueno, escribir. si no es tan complicado, espero que lo tomen en el final, ¿viste? Un puntito. Sí, o sea, entra estática en el final, así que algo van a tomar. Bien, bueno, de rasco. Y después te voy a joder un poquito ¿cómo es? Sí, Con el tema extenso de trigonometría. Yo soy un queso con eso. No te entiendo nada. ok, ok. Bueno, ahora vemos entonces acá. Ahí también Marcelo dice que recomendación del libro para iniciar carreras en eléctrica. Mira, hay muchos libros, las básicas, ¿sí? De análisis uno, álgebra, todo el material lo tenés subido a nuestro Drive, sí, tenés bastante bibliografía y estamos subiendo más. O sea, estamos tratando de llenarlo de las otras, de las especialidades también. Si no, de última podés meterte al grupo de eléctrica ya, de las especialidades que tenemos y preguntar ahí, ¿sí? A los que son de eléctrica. Pero en las básicas tenés casi todo subido al Drive. Así que nada, eso. Bien, entonces, nosotros a ver, voy a buscar un examen de que tenga estática cualquiera. Este no. Acá, este. Y en base a esto vamos a ir viendo la teoría que es necesaria. Dale. Hola Rodri, que te viste recién. Cualquier duda nos escribís. Bien, este ejercicio, mira, dice, una caja se mantiene suspendida a través de dos poleas, ¿sí? Como se muestra en la figura, ¿sí? Dos máquinas donde se tensa una cuerda, ¿sí? Siendo la fuerza ejercida por el tramo de cuerda AB de 600 newtons, ¿sí? Es decir, esta cuerda, no, perdón, la otra. Era la otra, ¿no? Sí, ahí está. Sí, AB es esta. Esta es AC, de 600 newtons. Suponiendo las cuerdas rígidas y de peso despreciable, ¿sí? O sea, no pesan nada y están totalmente tensadas. Determinar el módulo de la fuerza ejercida por el tramo de la fuerza de la cuerda AC, o sea, tenemos que descubrir esto, ¿sí? Sí. Y el módulo del peso de la caja, ¿ok? En estática vos tenés vectores, fuerzas, ¿sí? Que afectan el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Hay movimientos en reposo y después si vos le agregás una fuerza se mueven, ¿ok? Sí. Vos siempre acordate que la clásica ecuación es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces si yo tengo fuerza, o sea, yo le agrego a un cuerpo una fuerza, Ajá. quiere decir que voy a darle aceleración, ¿ok? Mientras más fuerza, más aceleración le voy a dar, ¿se entiende? Sí. Ok. Eso es Bien, fundamental. ¿O no? esto es fundamental, ¿sí? Vos tenés que la fuerza tiene un punto, tiene lo del módulo, la dirección, el sentido como si fuera un vector y el punto de aplicación. No es lo mismo que yo le dé una fuerza acá, ¿sí? Que una fuerza acá, por ejemplo, ¿sí? Ok. O que le dé acá, ¿sí? Sí. O acá,
¿sí? Estos dos tienen la misma dirección y sentido, pero hay distinto punto de aplicación y así. Entonces, tiene punto de aplicación, módulo, sentido y dirección. Ahora bien, a mí me dice, módulo de fuerza ejercida por el tramo de la espalda. Bueno, cuando hablamos de fuerzas ejercidas por cuerdas, ¿sí? O por hilos o cosas así, las llamamos tensión, ¿sí? O sea, esta es tensión uno, por ejemplo, y esta es tensión 2, ¿sí? Las tensiones de la cuerda, ¿sí? Sí, Y después me da también el peso. Tenemos que tener el peso, que el peso no es lo que nosotros o conocemos normalmente como, ay, yo peso, no sé, 75 kilos, no. El peso es una fuerza y se mide en newtons, ¿sí? Que sería masa por la aceleración de la gravedad en este caso, ¿sí? eh, sí, O sea, la gravedad es un vector también en la claro, estática, ¿sí? ok, La gravedad es un vector que se mide con el sentido hacia abajo, tiene gravedad es igual a 0 en eje X, ¿sí? Acordate que son las coordenadas, y en eje Y hay quienes lo redondean a 10 y hay quienes lo ponen como 9,8, ¿sí? ok. Pero bueno, nosotros lo vamos a poner con 10. Esas son las coordenadas de la gravedad. Exactamente. Acá me olvidé del signo menos, porque también es muy importante siempre nuestro sistema de referencia de ejes, ¿sí? Porque de ello dependen los signos de los ejes, de los Claro, vectores. Entonces, Y positivo para arriba, X positivo para la derecha. Ahí tengo todo, entonces ah, tengo que la gravedad tiene el 0 en X y menos 10 en Y porque va hacia abajo, claro, ¿sí? Y la norma de la aceleración de la gravedad es igual directamente a 10, ¿sí? Positivo. ¿Se entiende? sí. Bien. Claro, la gravedad siempre va a ser positiva, ¿o no? O nada que ver, o puede ser negativa. En su módulo, los módulos siempre son positivos. Claro, ok, Entonces, el peso va a ser, como te dije, masa por gravedad, ¿sí? Y yo para descubrir, bueno, el módulo de la fuerza ejercida, ¿sí? Por T2 y el módulo del peso, ¿qué voy a tener que hacer? Hay algo que se llama sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas. em, Suspendida. Hay algo también acá interesante porque dice suspendida. ¿Qué quiere decir suspendida? ¿Hay que movimiento? claro que no, no hay movimiento. Bien, está en reposo. Sí, hay que analizar esas cosas también. Si está en reposo, ¿sí? Quiere decir que la sumatoria de las fuerzas, o sea, del peso y las poleas, ¿sí? Las tensiones, no afectan el movimiento del cuerpo, ¿sí? De la caja. Ok, Si no afectan el movimiento, ¿qué quiere decir? que son Ah, iguales. son iguales que. La, la, la fuerza que se aplica en las dos tensiones, ¿o no? O sea, en las dos cuerdas. No, lo que quiere decir en realidad es que la sumatoria de fuerzas te da cero. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? O sea, la fuerza, la tensión 2 en X y la tensión uno en Y, digo, la tensión uno en X, perdón, sí van a ser iguales, porque además acá el peso no te afecta el X, por ejemplo. Pero la sumatoria de fuerzas en el eje Y, o sea, la suma de tensión 2 y tensión uno en Y, van a contrarrestar al peso, ¿sí? Van a ser opuestas al peso a la suma. Claro,
opuestos. O sea, no quiere decir que sean iguales, sino que su sumatoria da cero, o sea, no hay aceleración, ¿te acordás? Ok, O sea, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser la masa por aceleración en X, pero si está en reposo, ¿sí? Quiere decir que la aceleración es cero. Entonces la sumatoria de fuerzas en X da cero, ¿sí? Lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? O sea, los componentes me refiero. Básicamente, yo quiero que la sumatoria de fuerzas me dé un vector nulo, ¿sí? Cero. ¿Se entiende? no. ¿Te ¿Cómo? acordás lo que es el vector nulo? Es el cero, cero, Ok, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas en vector tiene componente en X y componente Y. sí, Entonces, sí. quiero que el X sea cero y el Y sea cero, ¿ok? Ok, ahí está. Básicamente quiero que el vector de aceleración sea cero, sea nulo, ¿ok? Ok, Acá voy a querer que el vector de aceleración sea nulo. Para que esté en reposo, o sea, esté acá dice suspendida la caja, ¿sí? Cuando está suspendida en el aire, quiere decir que está quieta, ¿sí? ujú, Está a cierta altura, todo, pero quieta, ¿ok? sí. Bien, entonces, eh, nosotros pedimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea cero y en Y también. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X y qué fuerzas tenemos en el eje Y? ¿Cómo analizamos eso? Bien. Nosotros ponerle que, nuevo, otro dibujo, mi sistema de referencia, mis ejes X e Y. Voy a alargar los ejes. Y tengo el cuerpo, ¿sí? La caja acá, ¿ok? Nosotros sabemos que la tensión 2 va hacia allá. ¿Qué ángulo? Dice 30 grados. O sea, para acá, tensión 2, ¿sí? En Mm, vector. Y tiene ángulo alfa, que es igual a 30 grados, ¿sí? Solamente estoy copiando lo que dice el ejercicio. Después tengo tensión 1, que dice 50 grados acá, pero este ángulo, ¿cuál va a ser? eh, Su, ¿Cómo? su- o sea, el ángulo que yo necesito con respecto al eje X, sí, en mi eje, es este. Sí, Este mide 50 y acá tengo una recta. ¿Cuánto sí. mide el otro entonces? 100, ¿Eh? 100, ¿o no? No, yo ¿Cómo? necesito, es el suplementario, ¿sí? ¿Por qué? Ah, Porque comparten una recta, ¿sí? El total es un ángulo llano de 180. claro. Entonces tengo estos 50 y tengo el otro ángulo, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? Sí, Entonces, 180 menos 50 me da 130, ¿sí? 130 es el ángulo que yo necesito, entonces yo tengo el otro vector que tiene para acá, no, para ahí no, más, eh, para acá, ahí está. no, Eh, no entendí por qué 130. porque es un suplementario, fíjate, Sí, fíjate la figura, ¿sí? Acá, esta es sí, mi caja es esta, la celeste,
Sí, está sobre este ángulo llano, ¿sí? sí, Yo quiero calcular el ángulo de este vector del T1 con respecto al eje X. Este ángulo quiero. ok, sí, Y a mí me da este, sí, que es 50. 50, 50. Más el ángulo que yo quiero me da 180. ¿Se entiende? O sea, me da todo este ángulo. Este ángulo es un ángulo llano. ¿De eso te das cuenta? o sea que es 180, sí, Claro, claro, y 180 menos sí, 50, 130. O sea, el vector T1 tiene o sea, 130 o, grados con respecto al eje X positivo, semieje. o sea, del eje, desde el eje X, o sea, del lado del 50 hasta el ángulo 30, que sería alfa, ¿das 180 o cómo? No, no entiendo. No, desde este Claro, punto, desde ese punto hasta no, eso es 180, eso es 180, es un ángulo llano, claro. ¿sí? Y Entonces, no me pasaría yo si el ángulo del medio entre las dos tensiones es 130, no me pasaría de 180. pero yo no dije que sea 130 el ángulo en medio de los vectores. Ah, ok, ok, Yo te dije que el ángulo desde el vector 1, T1, hasta el semieje X, hasta acá, ok, de acá hasta acá, es 130. ¿Se ok, entiende? sí. Bien. Entonces, ese ángulo es 130. Lo voy a llamar, voy a borrar esto. Voy a poner beta 130. Entonces, a mí cuando me piden y después tengo el peso, perdón, me olvidé, el peso. Eh, puedo hacer con el peso que va hacia abajo, ¿sí? De la caja, ¿sí? Entonces, el peso, ¿qué ángulo tiene con respecto a este eje? Si empieza así antihorario. Siempre se va antihorario, o sea, en contra de las agujas del reloj. 270. Perfecto. ¿Sí, John? ¿Tenés alguna duda? No, no, solo era eso. Quería saber si entonces, aplicando la lógica, el peso iba a ser 270. Quería aclarar, quería saber si estaba en lo correcto. Sí, sí. Dale, Entonces, gracias. norma 270. Bien. Y ahora yo quiero sumar los pesos de digo, las fuerzas en X y la fuerza en Y, o sea, sus componentes. Pero ¿qué componentes tengo? O sea, sumatoria de fuerzas primero en X, igual a 0, ¿sí? ¿Qué fuerzas en X tengo? ¿Alguien quiere decirlo? Eh, ¿Se acuerdan que los vectores tienen tres formas de expresarse? Tienen forma cartesiana, tienen forma polar y tienen forma canónica, ¿sí? Yo acá no tengo los componentes en X como para plantear la canónica ni la cartesiana, ¿sí? Directamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? O sea, ustedes vieron cuando sumo un vector, por ejemplo, vector B más vector W, por ejemplo. Yo tengo X de B, punto coma, Y de B
más X de W y Y de W, ¿sí? Si yo quiero sumar, ¿cómo me quedaría el resultado, estos dos vectores? ¿Se dan cuenta? Cero no sería. No, estos dos vectores quiero sumar. Ignorado del cero. No sé, ni idea. O sea, me quedaría en el componente X, X de B, más X de W, ¿sí? Como suma de vectores, digo, normal. Y en Y del B, más Y de W, ¿sí? Se suman sus componentes. Bien. Yo entonces para sumar los componentes en X necesito las X de cada fuerza, ¿se entiende? Ok. Bien, ¿cómo descubro las X de cada fuerza? O sea, tengo tres fuerzas, la tensión 2, la tensión 1 y el peso. ¿Cómo descubro las componentes X de cada fuerza? ¿Cómo llego? Eh, No, o sea, no. Ok. Yo lo que podría hacer, a ver, me dan en ángulo, ¿sí? Y acá me piden el módulo de la fuerza. Y me dan también la fuerza en AB, la tensión 1 me dan que es 600 newton, o sea, me dan sus módulos. Si tengo módulo y tengo ángulos, ¿qué puedo hacer? Si me dan ángulos y si me dan módulos, puedo hacer de forma polar a cartesiana, ¿sí? Puedo usarlos. Ustedes se acuerdan que si un vector está expresado x, b e y, b, yo cada componente lo podía expresar, ¿se acuerdan? Como módulo de b por el coseno del ángulo con respecto al eje X y módulo de b por seno del ángulo con respecto al eje X. ¿Se acuerdan? No, trigonometría, o sea, sí trigonometría porque usas coseno y seno, pero sí. ¿Se entiende? O sea, yo, por ejemplo, para que se entienda la idea, coseno de alfa, en este caso es 30, ¿sí? Sería el adyacente, o sea, el X de la tensión 2 sobre la hipotenusa que es tensión 2, ¿sí? Si paso multiplicando la tensión 2, que sería el módulo, por el coseno de alfa, voy a tener la tensión en X, ¿sí? Ahora bien, para hallar el Y, ¿ok? Este palito, por ejemplo, que es la Y, es el opuesto, o sea, uso el seno. Seno de alfa es opuesto, o sea, la tensión en Y sobre la hipotenusa que es tensión 2. Si paso la tensión 2 multiplicando el módulo, me queda la tensión en I solamente. ¿Se entiende? Me re perdí. Mal. O sea, yo tengo, por ejemplo, en este caso, coseno de alfa, a que es igual adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Sí. Bien. ¿Adyacente cuál es? Adyacente en este caso, Es el. Claro. la, Sí. la tensión 2 en X, ¿sí? Sí. Entonces sería tensión 2 en X y la hipotenusa ¿cuál va a ser? Tensión 2. Bien, el módulo de la tensión 2. Si yo paso a este lado multiplicando, me va a quedar que la tensión 2 en X va a ser la tensión 2 por el coseno de alfa. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Sí. Bien. Y lo mismo se hace con la tensión 2 en I. O sea, la tensión 2 en I sería seno de alfa es igual al opuesto sobre hipotenusa. El opuesto sería tensión 2 en I, ¿sí? O sea, esta linita, ¿sí? Este vector.
Y la Pero- hipotenusa sería la tensión 2. Pero yo tengo la tensión 2, No la tengo. el módulo. No, pero la tengo que descubrir, justamente es lo que te pide Claro, el módulo de la fuerza. ¿Sí? claro. Ok. Bien. Como tenés que descubrir y como te dan el módulo de la fuerza de T1, ya sabes que vas a encarar por acá. Entonces, Ah, ¿se entiende esto? Te quedaría T2 por el coseno, digo, por el seno de alfa igual a tensión 2 en I. ¿Ok? ¿Sí? Y lo mismo con los otros vectores, ¿sí? Siempre con respecto al ángulo que se forma con respecto al semieje positivo de las X. Entonces, yo en fuerzas en X, ¿qué tengo? ¿Qué fuerzas tengo? Entonces, T2 en X bien, tengo T2 en X, ¿qué más? y ¿no tenés el módulo de la tensión 1 o nada que ver? Sí, la tengo, el 600. ¿Y no es ese? Otro, Bien, sí, otro. en realidad no y sí, o sea, sí tenemos la tensión 1 en X, pero no es 600. Porque nosotros también tenemos que hacer lo mismo que con tensión 2, o sea, tenemos que usar el ángulo, tenemos que pasar de forma polar a cartesiana, básicamente. Ok, ¿Se entiende? Entonces sí le sumo la tensión 1 en X y para que se den una idea también voy a sumar el peso en X, ¿sí? Que igual me da a dar 0, pero quiero que vean por qué. ok. Bien, entonces la tensión 2 en X, ¿qué dijimos que era? Tensión 2 por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno de alfa. Sí, Más tensión 1, que es el módulo también de la tensión 1, por el coseno de qué? del, claro, del ángulo complementario, no, Suplementario. suplementario. O sea, 130, ¿sí? Coseno de 130 va a ser. Más el módulo del peso, que también tenemos que saberlo después, por el coseno de qué? ¿Qué habíamos dicho? De 270. Bien, igual a 0 me va a dar. Bueno, ustedes si hacen la cálculo, coseno de 270 les va a dar 0, ¿sí? Por eso en X no tengo componente del peso, ¿sí? Ok, Y después tengo que tensión en 2 no me la conozco, coseno de 30 es acá, tensión 1 la conozco que es 600, ¿sí? Tensión 1. Coseno de beta sé que es 130, ¿sí? ujú, Igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? La tensión, tensión 2, ¿sí? La fuerza ejercida por AC, que es acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? despejarla. Bien, despejo T2, me quedaría igual a menos 600 por coseno de 130 sobre coseno de 30. Y esto me va a dar el módulo de T2, que es, a ver, menos 600 por coseno de 130 sobre coseno de 30. Me da 445,34. ¿Les da eso? ¿Qué parte, Kevin? A mí me dio error.
No entendí la parte en la que primero teníamos coseno de 30 más 600 por coseno de 130 y luego lo tenemos dividiendo al coseno de 30. O sea, yo lo pasé esto restando al otro lado y esto dividiendo, ¿sí? Para despejar el T2 básicamente. Ah, ok. Bien. Después también me dijiste si mandás ejercicios al mail, si querés, mandame. Estaba viendo una duda acá que Gastón me pidió explicante estática. Ah, ahí va. Me dio menos 440. Ah, porque no le puse el menos. Está Ok, bien. Sí, me dio bien. bien, joya. Entonces te da. Bueno, esta es la tensión en 2, ¿sí? Es lo que me pide, básicamente. Ahora bien, me falta el punto 2, el módulo del peso, ¿sí? El módulo del peso, para hacer hallar el valor, vamos a usar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Que tiene que ser igual a 0 también. Ok. ¿Qué fuerzas en el eje Y tengo? Tenés la gravedad. ¿O no? Bien, no, tengo el peso. ¿Qué fuerzas tengo? Ok, tenés el peso de la caja, ¿o no? El peso y qué más. Y la fuerza de las poleas. Bien, tengo T1 en I más T2 en I más el peso en I. Sí, igual a 0. Y acá hacemos lo mismo, ¿sí? Solamente que en vez de poner el coseno es el seno. ¿Entendés? O sea, T1 por seno de alfa más T2 por seno de beta más T2, P, digo, por el seno de 270. ¿Ok? Sí, Bien, igual a 0. Seno de 270 es menos 1, ¿sí? Por eso va hacia abajo. Te queda negativo acá. Y yo T1 la tengo, ¿no? Que es 600. O sí. sea, tengo 600 Por el seno del ángulo. por el seno de 30 era. No, por el seno de 100 de 50. T1, 130. Por el seno de 130 era. ¿Por qué? Pero sí es del seno del alfa. Sí, me confundí la letra. Acá es beta y acá es alfa. Ah, ok. A ver, beta y alfa. Beta es 130 más T2, que la descubrimos que es 445,34 por el seno de alfa, que acá sí es 30, menos el peso, ¿sí? Igual a 0. Como está igualado a 0, el menos peso lo puedo pasar al otro lado directamente, ¿sí? Claro. Entonces quedaría todo igualado al peso, que es lo que quiero descubrir, ¿sí? El módulo del peso. Y bueno, y hago la cuenta. Me quedaría entonces 600 por seno de 130 más 445,34. ¿No te faltó un menos uno ahí? ¿O nada que ver? ¿Dónde? Y porque no era el seno de 70 no era menos uno. Sí, por menos 1 te queda menos peso y lo pasé sumando al otro lado. Ok, tenés razón. Acordate que está multiplicando. Sí. Por seno de 30, a mí me da 682,3. A ver, a mí. 500. Deja.
Acá que yo soy lento con estas cosas. Aquí. Sí, 682,2. Perfecto. Y bueno, ahí estaría el ejercicio completo, ¿sí? Oye, ¿Se entendió? sí, sí, sí. Bien. Otra cosa por las dudas, ¿sí? Te digo de estática, que te pueden pedir la fuerza equilibrante o la fuerza resultante. ¿Sabes qué es esa? ¿Qué son? La fuerza equilibrante era, o sea, las fuerzas que de alguna forma se anulan, ¿o no? Sí, la fuerza equilibrante es la que te anula todo el sistema de fuerzas y te hace fuerzas igual a cero. Claro. Y la Y la fuerza resultante no era la suma de todos los vectores. exactamente, la suma de todos los vectores. Ok. Igual De a las algo. distancias, igual a la fuerza resultante. Ok. En este caso, por ejemplo, la fuerza equilibrante sería la fuerza resultante inversa, ¿sí? O digo opuesta, porque justamente sería la que te vuelve todo cero. ¿Se entiende? Sí. Bien, Ok. Está. Bueno, perfecto. muchas gracias. No hay de qué. ¿Otra duda hay? Ahí que bien me mandaste un par de ejercicios. Bien. Eh, voy a hacer eso. Cualquier cosa me consultan. A ver, este. Bien. Vamos con el del triángulo. Entonces, tenemos que el ejercicio dice los vectores B y W son los de la figura que forman un triángulo rectangular. Se pide sabiendo que B es menos 4,3, calcular el producto de B por W. Bien. Entonces, el de vectores yo tengo que, en la me pide, teniendo el vector B igual a menos 4,3, el cálculo de B por W. Bien. A ver, yo lo podría calcular. Chan, 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 chan. Tengo la norma de doble. Podría calcularlo, por ejemplo, con el producto de sus módulos. No. Yo podría calcular, a ver, con la proyección vectorial. La proyección. Sabiendo que B es esto, calcular el producto B por W. Entonces, tengo el ángulo de 90 grados. B no lo sé. W. A ver, B. La norma de B me va a dar igual a raíz cuadrada de 4 menos 4 al cuadrado 16, más 3 al cuadrado 9, 25, me va a dar 5. El módulo de B es 5, entonces esto sé que es 5 y son de la figura. Podría haber sacar que esto va a ser W menos B, podría ser.
O por ejemplo la proyección de W sobre B es igual a B. W sobre B es igual a B. Entonces podría poner que la proyección vectorial sé que es producto escalar entre B y W sobre la norma de B al cuadrado igual a B, por ejemplo. Ahí acá me faltaría por B. Ahí está. Entonces, tengo que, esta es la proyección vectorial, W sobre B. Puedo por identidad simplificar los vectores. Acá me quedaría 1. El módulo de B lo sé y es 5. Entonces tengo que B por W sobre 5 al cuadrado me da 25. Es igual a 1. Entonces el producto escalar entre B y W es igual a 25. Y ahí tenés resuelto el ejercicio el A. ¿Se entiende? Yo no entendí por qué cancelaríamos el vector B con el otro vector B. Porque son iguales por identidad. Es como hizo Vladita, acordar la otra vez. Que Sí. el ejercicio. Entonces sería la fórmula de módulo de la proyección, si no me equivoco. No, es proyección vectorial. Ah, ok. O sea, es la fórmula de la proyección vectorial que es igual a producto escalar entre B y W sobre la norma de B al cuadrado por B. Como la proyección es igual al vector B, ¿sí? Son iguales, lo igualo a B y ahí simplifico los B. Y el módulo de B lo sé. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después te pide el ejercicio B, sean U y W tanto, determinando todos los vectores B pertenecientes reales al cuadrado, que sean perpendiculares a U, y que el módulo de la proyección de B sobre W sea 2 raíz de 2, 2 sobre raíz de 2. Entonces me da vector U, vector W, 1, 2, 1, 1. 1, 2 y 1, 1. Y me pide que B sea perpendicular a U, B perpendicular a U, y que el módulo de la proyección de B sobre W sea igual a 2 raíz de 2. Entonces, tengo esto, y esto desemboca en que B por U sea igual a 0 también, ¿sí? Entonces tiene que cumplir estas dos condiciones, el ejercicio, ¿sí? Entonces, tengo que hacer X de B y de B por 1, 2 igual a 0. Me quedaría I de B más 2 I de B, X de B, perdón, más 2 I de B igual a 0, ¿sí? Y bueno, y de acá saco que la proyección escalar sabemos que la fórmula es módulo de B por W sobre la norma de W, ¿sí? Igual a 2 raíz de 2.
la norma de W, ¿sí? La podemos sacar porque tenemos el vector, me va a dar igual a 1 al cuadrado más menos 1 más 1 al cuadrado, 2, raíz de 2. Me queda, entonces, sé que esto lo puedo simplificar con esto, ¿sí? Y el producto, el módulo del producto escalar entre B y W, que no lo tengo, a ver, es X de B y de B, ¿sí? Por 1 ahora. 1, 1 es igual a 2. Tengo entonces que X de B más Y de B, el módulo, me va a dar igual a 2, ¿sí? Y de acá saco que, por ejemplo, X de B puedo igualarlo a menos 2 Y de B. Para reemplazarlo acá, me quedaría que menos 2 Y de B más Y de B es igual a 2 en módulo. Entonces me queda que módulo de menos Y de B es igual a 2 y sabemos que lo de adentro puede ser tanto positivo como negativo, o sea, menos Y de B va a poder ser 2 o menos Y de B puede ser menos 2 y bueno, me va a quedar que entonces la Y de B en este caso es menos 2 y que en este caso es 2, ¿sí? Sabiendo eso, saco los valores de X, que son el Y multiplicado por menos 2, es decir, acá me quedaría 4 y acá me quedaría menos 4. ¿Ok? Ahí. X, ahí está. Y a mí me pedía eso, los posibles vectores de B. Entonces, mi respuesta sería, abro llaves, el vector menos 2, 4 y el vector 2, menos 4. ¿Ok? Estos dos serían la solución. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí, Sofía. Pues No entendí por qué pasamos de menos módulo de IB, eso no entendí. acá, Sí, o sea, yo abrí el módulo. Vos sabés cuando abrís el módulo, lo de adentro del módulo puede ser igual a lo de afuera o puede ser su opuesto. ¿Se sí, entiende? sí, pero un paso antes de, sí, sí, un paso antes, ahí no entendí. Reemplacé la X. Ajá, Tenía que la X es igual a menos 2 y entonces lo reemplacé acá. Y lo sumé. Menos 2 más 1 menos 1. O antes ya decís. entendí, gracias. Ah, Sí, joya. sí, ya entendí, lo sumaste. Ah, Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió, Kevin? Sí, si yo no pongo O y directamente solamente lo separo de esa manera también estaría bien, o tengo que aclarar siempre que O podría ser. No, no es necesario. No, o Ah, sea, ok. si no pones el símbolo no pasa nada. Mientras vos te des cuenta. Bien. ¿Alguna otra duda? Hacemos. Ahí que me mandaste dos. Los dos están hechos. El que me mandaste el barrilete es como el que hice en el simulacro. Si estará, no sé,
es como el que hice en el simulacro, y el otro lo hice también en una clase de consulta. Que no sé si necesitas que le explique algo puntual digo. No, está bien entonces. Están subidos al Drive, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ecuación trigonométrica. Sí, a ver. Déjame buscar. Eh, sí, Sofi. Con respecto a el módulo de menos IB, ¿no se supone que el módulo siempre es positivo, entonces no puede ser menos IB, sería IB igual a 2? ¿Cómo? Cuando dice el módulo de menos IB, ¿no sería que como el módulo siempre es positivo, no sería IB igual a 2? No, porque si vos pones IB igual a 2, te queda menos 2. Módulo de menos 2 es 2 también. Como es una Ok, incógnita, tenés que abrirlo. Acordate. ok, gracias. Nadie que. Bien. Entonces, ecuación trigonométrica, ¿te referís a función sinusoidal? Como por ejemplo este. O, a ver, ¿qué hay? Este no. Tampoco. Acá. Este me gusta más. Algo así decís en un intervalo. O sea, este, ejercicio 3 por ejemplo. El ejercicio 3B. Bien. Lo conto. Bien. Entonces lo pego. Y me dice, resolver la ecuación en el intervalo 0,2pi, la ecuación es seno de 2x igual a raíz de 3 por seno de x. Bueno, ¿cómo lo empezarían? Separando el seno usando la propiedad de que cuando separas seno de 2x te quedaría 2 por el seno por coseno. Perfecto, seno de x por coseno de x igual a raíz de 3 por seno de x. ¿Y qué más? Y luego pasar el seno de x raíz de 3 al otro lado restando y sacar factor común. Estupendo. Primero lo paso restando para que se vea seno de x coseno de x menos raíz de 3 por seno de x igual a 0 y saco factor común seno de x, así que están ambos términos, seno de x por 2 coseno de x menos raíz de 3 me queda, ¿sí?
el otro término. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, acá ¿qué pasa? Tengo un producto de factores que tiene que ser igual a 0, entonces uno de los factores es 0 o el otro tiene que ser 0. Los igualo, ¿sí? Seno de x igual a 0, yo sé que me va a dar la solución x igual a kpi, ¿ok? Con k perteneciente a los números naturales, digo, enteros. ¿Se entiende? Entonces, la primera x, por ejemplo, que pertenezca al intervalo, va a ser x1 igual a 0, con k igual a 0. La segunda va a ser con k igual a 1 pi. Y la tercera va a ser 2pi. ¿Sí? Tercera 2pi con k igual a 2. ¿Se entiende? Hasta ahora. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me paran. Entonces, esta parte ya la analizamos, porque si pongo con k igual a -1 me paso. Y con k igual a 3 lo mismo. Me quedo con esos tres valores. Con el siguiente tengo 2 por coseno de x igual a raíz de 3 porque lo pasé sumando al otro lado. Si estaba restando, lo pasé sumando, ya que lo tenía igual a 0. Y el coseno de x me queda igual a raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Y bueno, tengo que sacar el arco coseno acá. Arco coseno de raíz de 3 sobre 2 me va a dar igual a 30, ¿sí? X es igual a pi sextos. Pi sobre 6 es 30, o sea, 180 sobre 6. Más el 2k pi clásico, ¿sí? Del periodo, recuerden. En el otro yo lo resumí a kpi porque yo sé que seno de x es igual a 0. Se repite cada cierto pi, pero acá es distinto. Y la otra ecuación, recuerden que tengo que buscar el ángulo que sumado pi sextos me dé 360, o sea, 330. Me quedaría 11 sextos de pi más 2 kpi. ¿Ok? Y bueno, con k perteneciente a los naturales también, ¿ok? Voy reemplazando y voy averiguando los valores. El x4, por ejemplo, con k igual a 0, sería pi sextos, que está dentro del intervalo, ¿sí? El 5, el x5 podría ser 11 sextos, ya que 330 está también dentro del intervalo de 0 a 2pi. Ahora bien, si yo le agrego k igual a 1, me paso en ambos casos. 2pi más pi sexto, 2pi más 11 sexto de pi, me paso del intervalo. Mismo con el -1, me paso en los números negativos, ¿sí? Si le resto 30 y 330, le resto 360 en ambos casos. Entonces, los únicos valores con los que me quedo son estos dos. Y bueno, acá ya tendría mi respuesta. Son 5 valores en el intervalo 0,2pi. ¿Sí? Sería conjunto solución igual a llaves, pongo 0, pi sextos, pi, 11 sextos, ay, acá era 11 sextos. Ahí está, ahí lo arreglé. Sería 11 sextos de pi y 2pi. ¿Ok? Y listo. ¿Se entendió? Stephanie, ¿se entendió la idea? ¿Alguna duda? Genial. ¿Tienen alguna otra consulta que quieran saber, ver?
¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Cómo se sienten para el final, para los finales? ¿Cómo me doy cuenta que soluciones entran en el intervalo? Y son los que están justamente son mayores a 0 y menores a 2pi. O sea, esto es 0, 360. ¿Sí? Entonces, ¿0 está dentro del intervalo? Sí, porque es con corchete además. O sea, está incluido. 2pi lo mismo. Pi 180 está en medio del intervalo, sí. Pi sexto y 11 sexto de pi también, sí. Tienen que estar dentro del intervalo. O sea, es solamente comparar, ver si de 0 a 360, por ejemplo, qué números hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 359. Todos esos valores están dentro del intervalo. 361 ya no. -1 ya no. ¿Sí? Y bueno, y con la ecuación vas viendo cuáles son los que cumplen. Y agregando los valores de K igual, digo, K perteneciente a los números enteros. ¿Sí? Vas probando los valores. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Quieren comentarme algo, acotar algo de los finales? ¿Tienen dudas, nervios? ¿O dudas que no sean de matemática, del examen? Bueno, si no hay dudas, los puedo. Van a ser 5 puntos en temas entran en los finales. Darío, los temas que entran en los finales son todos menos cinemática. ¿Sí? O sea, pueden tomarte en ecuaciones de geometría, trigonometría, funciones trigonométricas, funciones elementales, homográfica, lineal, cuadrática, polinomios, sistema de ecuaciones lineales, eh, bueno, exponencial logarítmica, inversa composición, estática, todo menos cinemática. ¿Van a ser 5 puntos? Sí, o sea, como cualquier examen de ingreso van a ser 5 puntos, puede haber divisiones entre A y B, pueden mezclarle los temas en un punto, así que ojo con eso. Hay ejercicio FIA, hay de primer parcial y segundo parcial. Claro, o sea, como dije, son todos los temas menos cinemática, así que se los pueden mezclar. Puede haber, no sé, un punto mezclado de geometría con trigonometría, otro punto de sistema de ecuaciones lineales con, no sé, no, sistema de ecuación lineal no suele mezclar. Podría haber ejercicio mezclado de función logarítmica exponencial con composición inversa. Puede haber también puede haber mezcla de ¿qué más? De inecuaciones con funciones lineales, o sea, puede haber varias cosas. ¿Sí? Vea, practiquen mucho los parciales, los finales anteriores. Si pueden. ¿Queda claro? ¿Hay alguna otra duda? ¿Desde qué año para atrás? No, yo no sé si te conviene practicar parciales, sino finales, practicaría. Y si ya practicaste todos los finales de años anteriores, o sea, los de 2024, 2023, 2022 y así, y practicaba siempre en orden, ¿cómo se dice? O sea, sí, en orden, básicamente de adelante para atrás. Tipo 2024, 2023, 2022, 21, 20, 19, 18 y así sucesivamente.
O sea, yo te diré que parciales ya no. ¿Otra consulta? ¿Podés hacer uno de geometría? Sí, ahí hago. Ahí busco entonces. A ver, hagamos un ejercicio de final, a ver qué hay. Diciembre. A ver, el 2024 que tomaron. Bueno, vean, este, por ejemplo, es del final del año pasado 2024 y tomaron muy parecido al que hicimos hoy de estática, con la caja. A ver, que mezclaron, por ejemplo, el primero dice función lineal y también pusieron composición, función lineal, composición y homográfica. No, tiene asíntota -3 y horizontal. Racional, mezclaron composición racional y lineal, por ejemplo. Y después acá estática, acá vectores con función lineal, cuadrática y en ecuaciones también. Y acá inversa. Y acá, bueno, geometría, que calcular el área de un octógono regular del lado 1. Bien, este está bueno para hacer. No sé si ya lo hicieron. Bien, dice. Yo no, Sofi, ¿qué? ¿Qué respondiste? Bien, ejercicio 5 dice calcular el área en el A. Calcular el área de un octógono regular de lado igual a 1. Es fácil. El octógono, si regular, un octógono, ¿cuántos lados tiene? ¿Se acuerdan? Tiene 8. 8 lados. Un lado es igual a 1, ¿sí? Entonces, el área de cualquier polígono regular, recuerden, polígono regular es igual al perímetro, ¿sí? Por el apotema sobre 2, ¿ok? Perímetro, sacarlo es fácil en este caso. Perímetro va a ser igual a 8 por L, o sea, va a terminar dando 8 centímetros, ¿sí? Y acá tenemos que sacar el apotema, básicamente. El apotema, sabemos que el apotema está formado por... A ver, voy a intentar hacer el autógono para que sea bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, qué feo, octógono. Lo voy a buscar en internet para que salga más lindo. Octógono.
Ay, que me salen todos los que son, vieron, de alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcares. La pucha madre. Acá está. Me salió uno. Bien. Entonces, tengo este octógono. Ahí estamos. ¿Sí? Donde tenemos el centro, más o menos por acá. Y tenemos el apotema, ¿sí? Que tenemos que calcular. Ustedes vean que se forman triángulos, ¿sí? El apotema es la altura de los triángulos, entonces vamos a tener que usar algo de Pitágoras por el estilo. O trigonometría. Y ustedes vean que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos que se van a formar. Y yo sé que el ángulo central tiene 360 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ángulo va a ser 360 dividido 8. 45 grados sería. 45 grados. ¿Ok? ¿Por qué quería saber esto? Para ver si puedo hacer trigonometría. ¿Ok? Yo además sé que el lado mide 1, pero no sé cuánto mide esto y esto. ¿Ok? Pero yo podría usar, por ejemplo, sé que la mitad de esto, o sea, 45 dividido 2 me da 22,5, ¿sí? Este cachito, 22,5. Con este ángulo y la mitad de este, que es 0,5, podría sacar la hipotenusa, ¿sí? Al ser triángulo rectángulo. O, mejor dicho, perdón, no, la hipotenusa no. Yo quiero la altura. La altura tengo el ángulo, tengo el opuesto, la tangente. Podría ser tangente de 22,5 igual opuesto, que es 0,5, sobre la altura. La altura me queda igual a 0,5 sobre tangente de 22,5, que me da un total de 1,2. 1,2 aproximadamente, ¿sí? Esa sería el apotema, ¿ok? Vean que yo lo hice con trigonometría, pero podría haber hecho con Pitágoras también, por ejemplo, o con otra forma que, bueno, es más difícil. Entonces, o sea, yo podría haber deducido los ángulos estos, cuánto valen y así. Pero bueno, la cuestión. 1,2, entonces tengo que es 8, el perímetro es 8, dijimos, sobre 2, por el apotema, que es 1,2, ¿sí? O sea, esto es apotema. Y esto me da igual a 4, sería 4,8. 4,8 centímetros cuadrados va a ser. Y bueno, ahí tendría hecho todo el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió, Sofi? Que habías preguntado de geometría. Después la parte B, por ejemplo. La parte B. El octógono está inscrito en una circunferencia de radio R. Sí, o sea, básicamente este sería el radio, porque tenemos una circunferencia afuera. Quiero ver. Yo no puedo poner formas, ¿no? Acá. A ver. Esto, selección de lazo, no. Porque quiero poner una forma que sea un círculo, pero no sé si puedo. Emoji, complemento, vínculo, no. No puedo. Bueno.
Entonces, está inscrito en una circunferencia donde R es todo esto, hallar los valores de A y B. Bien. Yo tengo que R es igual a más B raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo lo puedo relacionar con el radio? Y bueno, básicamente yo lo que podría hacer es lo que quería hacer antes, seno de 22,5 igual al opuesto, que es 0,5 sobre la hipotenusa, que es el radio, ¿sí? El radio va a tener que ser igual a el radio va a ser igual a 0,5 sobre 22,5, ¿sí? Si es de la, también podría usar el coseno. Después coseno con la altura, de ser necesario. A ver, entonces esto va a ser igual a... Acá me faltó el seno. Seno de 22,5. Esto va a ser igual a ver 0,5 sobre seno de 22,5. 1,3. 1,3 va a ser igual al módulo, la raíz de A más B raíz de 2 sobre 2. Aplico cuadrado a ambos lados. Me queda 1,7. No, espérate. 1,3 al cuadrado. Sí, 1,7. 1,7 me da igual a más B raíz de 2 sobre 2. Paso el 2 multiplicando y me queda 3,4 igual a más B raíz de 2. Me quedan dos incógnitas, entonces tengo que usar otra ecuación, ¿sí? Otra ecuación que podría usar es Pitágoras. Así uso algo del primer parcial. Pitágoras me dice que R al cuadrado va a ser igual a la altura del cuadrado que yo había sacado más la mitad del lado al cuadrado, ¿sí? Por los triángulos rectángulos. Entonces, me queda que A más B raíz de 2 sobre 2 es igual a H, dije que es 1,2 al cuadrado, me quedaría 1,44. 1,44 más la mitad del lado, dijimos que es 0,5 al cuadrado, 0,5 al cuadrado me da 0,25. ¿Sí? Entonces, A más B raíz de 2 va a ser igual, paso el 2 multiplicando, me queda 0,25 más 1,44, que me da 1,7 por 2. Ay, no, me queda lo mismo. No. O sea, me va a quedar 3,4 también. Con Pitágoras. Con Pitágoras se saca lo mismo. A ver. Dar A y B perteneciente a los naturales. Octógono de la parte A
inscripto en una circunferencia de radio R. Yo, si no, podría usar, teorema del seno se puede, teorema del seno. Con esto podría sacar que el seno de 45 sobre 1, que es el lado, es igual a, y como yo sé que este es igual a este, es isósceles, entonces, por sumatoria de ángulos, 180 menos 45 te da 135. Esto va a ser la mitad, o sea, 135 sobre 2, 67,5. O sea, esto van a ser 67,5. Entonces podría ser seno de 67,5 sobre R. R me va a quedar entonces igual a seno de 67,5 sobre seno de 45. A ver si me da algo lindo acá. Seno de 67,5 sobre seno de 45. Ahí estamos, bien. Esto me da, por teorema del seno, sobre seno 45 sobre 1, dijimos, y seno de 67,5 sobre R, bien. Entonces, me termina dando, bueno, que es 1,3. 1,3 esto. Entonces el radio... Espera. Ah, no. Pucha. Me da lo mismo que acá. Qué mierda. Me queda coso. Incompleto. Me falta un dato. Si a alguno se le ocurre algo, me avisa. Pero, a ver, el octógono de la parte A. O sea, por Pitágoras ya lo saqué. También por trigonometría intenté, por teorema del seno. Tengo que tener alguna restricción, algo, otra cosa. A ver, chan, 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 chan. El radio me tiene que complementar. Yo todo lo que dije lo probé, entonces el 1,2 lo probé, sí. Con el 0,5, bien. Teorema del seno lo hice, lo intenté. Después, si está inscrito, a ver, octógono, inscripto, era que estaba dentro, ¿no? De una circunferencia, quiero ver. Sí, significa que está dentro. Entonces, yo con el área podría sacar algo. El área de
yo había dicho que 4,8. Podría sacar, a ver, un 4,8. El área del octógono sobre 8, porque son 8 triángulos, es igual al área de uno de los triángulos, por ejemplo. Entonces, 4,8 sobre 8 me da 0,6. 0,6 sería el área de uno de los triángulos. 0,6 es igual a base por altura sobre 2. No, pero no me verifica nada porque base por altura ya no sé qué es 1 por altura sobre 2, es 1,2 sobre 2. No me sirve. Ay, detesto que me haya quedado así. Si no, podría hacer coseno, ver coseno de 67,5 es igual al adyacente, que es 0,5 sobre el radio. Y acá también, a ver si me queda lo mismo, o sea, 0,5 sobre coseno de 67,5, 1,3 también me queda. O sea, siempre me va a quedar que el radio es 1,3. Y a ver si yo hago, por ejemplo, radio, dije que es raíz de A más B raíz de 2 sobre raíz de 2 y es igual a 1,3, dijimos que era 1,3. Entonces, raíz de A más B raíz de 2 es igual a 1,3 por raíz de 2. No, todavía no. Entonces, ¿alguna idea? Si no, de última, después lo intento más tranqui y se los paso, pero me quedé trabado en el B. Está inscripto, tengo el área, el radio. ¿Qué otra ecuación puedo usar que no se me haya ocurrido? Teorema del seno ya lo vi, teorema del coseno. Teorema del coseno no me suena que haga falta. O sea, a ver, teorema del coseno, yo podría hacer que a ver, con teorema del coseno es igual a, por ejemplo, 1 al cuadrado. Puedo tomarlo como, después me dice 1 al cuadrado es igual a los lados al cuadrado que son adyacentes, o sea, r al cuadrado. Me quedaría r al cuadrado más r al cuadrado menos 2 por r al cuadrado, o sea, r por r, por el coseno del ángulo que está enfrente, que es 45. Entonces acá me quedaría, se me simplifica. Coseno de 45 no se me tendría que simplificar igual. O sea, el enfrentado es 45 y este es 1, entonces 1 al cuadrado es igual a
la suma de los cuadrados denominados, r al cuadrado, menos, no se me simplifica, que bruto. Me queda 1 igual a 2r al cuadrado menos 2r al cuadrado por coseno de 45, ahí está. Y acá yo tendría, por ejemplo, 1 es igual a, puedo sacar factor común, 2r cuadrado, 1 menos 45. Ahí está, me quedaría entonces 1 sobre 1 menos 45 por 1/2 igual a r al cuadrado. Y bueno, y acá me va a dar seguramente lo mismo. 1 sobre 2 menos 2 por coseno de 45. Esto me da, a ver, 2 más raíz de 2 sobre 2. Igual a r al cuadrado, que r al cuadrado dijimos era... ¡Ay, qué hermoso! Al fin. AB raíz de 2 sobre 2. Listo. Entonces A es igual a 2 y B es igual a 1. Vamos. Ahí está. ¡Yujú! ¡Qué lindo! Al fin. Era el teorema del coseno. Había que usar el teorema del coseno. El maldito teorema del coseno había que usar. Espera, igual. Claro, porque yo no me había dado cuenta que justamente 2 más raíz de 2 sobre 2 es igual a 1,7. O sea, era acá, este punto, 1,7. O sea, vos tenías que pasarlo. El tema es que la maldita calculadora no me lo pasó. Pero 1,7 lo tendría que haber pasado a Ruiz. Ay, Dios. Qué lindo. Bueno, ahí está. Este es el ejercicio entonces. O sea, se podría haber hecho acá, pero el tema es que no me dio a ver. Yo lo que tendría de última que haber hecho es directamente el cuadrado de 0,5 sobre seno de 22,5. Esto directamente se hace el cuadrado. No, y no me da. Me da 1,7. Pucha madre. O sea, sí o sí tendría que haber hecho esto. Porque la otra forma no me da. No de que me costó. Pero al menos se pudo. No sé cómo, pero se pudo. Coseno de 45, Listo, sí. Está perfecto. Son números naturales, así que me quedo con los positivos. Perfecto. Uf. Bueno, ¿no hay más dudas, gente? ¿No? Si no hay más dudas, los puedo despedir. Cualquier cosa me consultan. ¿Sí? Gracias por el aguante. A ustedes. Mañana la clase virtual veremos. O sea, esta es la última que teníamos planificada, pero veremos si hay disponibilidad de profes. Lo vamos a estar avisando todo por el grupo.